Y las encuestas de la academia. Que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el diario financiero. Okay. Bueno, como hemos afirmado en reiteradas oportunidades, esta será una elección que se mantendrá en constante movimiento. La novedad de esta semana es el alza de 3 puntos a 30% de José Antonio Kast, que pasa a liderar por primera vez la primera vuelta, seguida de cerca por Janet Jara con 27%. Más atrás se encuentran Evelyn Matei con 14%, Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 5%, Mike Nichols con 2%, Marco Enríquez con 1%, Eduardo Artés con 1%. El 9% no sabe, no responde o no votaría. Esta alza de Kast y la consolidación, por ahora, de un escenario de segunda vuelta junto a Jara se puede explicar de distintas maneras. Probablemente uno de los factores más relevantes es la distancia que han conseguido ambos en el índice de impacto de medios y redes sociales que publicó Conecta Media hoy en la mañana. Hasta el viernes de la semana pasada, Kast y Jara concentraban cada uno el 36% de la atención mediática. Esto representa 2/3 del total, dejando a Matei mucho más lejos con 16%, a Parisi con 7% y Kaiser con 6%. Y es que esta primera vuelta se parece más a un tango que a un cuarteto tipo cueca chilena. Encuestas de semanas anteriores ya nos han mostrado cómo se ha consolidado el perfil de liderazgo de Kast y Jara. Si Kast predomina en atributos como carácter, autoridad, liderazgo, capacidad para gestionar la delincuencia, la inmigración y la economía y poder hacer cambios radicales, Jara, por su parte, muestra mayor capacidad de generar diálogos y acuerdos, tolerancia, simpatía, cercanía y carisma. ¿Qué pasa con los atributos de Matei, Parisi y Kaiser? Su posicionamiento parece, al menos por ahora, desdibujado o poco claro a los ojos de la opinión pública. Comparar los resultados de esta encuesta con las de agosto del 2021 da algunas luces de cómo ha cambiado el escenario político. Jara está solo 6 puntos por debajo de la suma de Boric y Proboste. Todo esto a propósito del apoyo de la DC a su candidatura. Matei está 6 puntos por debajo de lo que marcaba Sichel, que llegaba al 20%, y José Antonio Kast está 20 puntos por sobre los 8 que marcaba en el 21. Esto sin considerar que los 5 puntos que obtuvo Kaiser no tienen una comparación al 2021, como sí los tiene Parisi, que marcaba 7 puntos y 4 puntos menos de lo que tiene hoy día. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academia junto con el diario financiero. Bienvenidos a esta nueva edición de la Academia en el Diario Financiero, para que todos nos sigan vía streaming en YouTube, en Spotify, en la página del df.cl, todos los etcétera. Ya tenemos un invitado con muchos ex ministro, Solo ex candidato presidencial, ex presidente de partido. Bienvenido, Pablo Longueira, aquí a este nuevo capítulo. Muchas gracias a usted. Hoy empresario. Ex empresario también. Soy puro ex. Bueno, ¿cómo lo mira desde todas esas veredas de ex, lo que estamos viviendo hoy, el resumen de la encuesta que dice Roberto? Te lo pregunto porque tú diste una entrevista hace unos 3 semanas en que dices que Matei tenía 15 días para dar la vuelta un poco a la tendencia. ¿Eso no pasó? No pasó. Yo creo que 15 días a partir del triunfo de Jara. Pongámosle fecha a los 15 días. No es que tenga 15 días. Tenía 15 días, creo, muy decisivos. Porque para mí el hecho más relevante después del retorno a la democracia es el triunfo de Jara en la primaria de la concertación, del oficialismo. ¿Más que el triunfo, el rechazo, Pablo? Claro, más que el triunfo, el rechazo, porque estamos viviendo un fenómeno inédito en la política nacional, por cierto. Piensa tú que ni Pablo Neruda logró ser candidato presidencial del Partido Comunista y ustedes saben más que yo en esto, y Jara va a sacar sobre 40 puntos en la segunda vuelta, porque aquí hay hechos que ya ocurrieron, y por eso que cuando yo hablaba de los 15 días era porque había que estar atento a un fenómeno en que había que saber posesionarse. Porque el año 99 tuvimos una elección en que los dos candidatos concentraron el 95% de los votos en la primera vuelta. ¿Ya? Tú recordarás, Roberto, Lavín, uno había nacido. Lavín Lago. Pero para tirarte un... ¿Ya? Entonces, en esa elección, ¿por qué ocurrió eso? Primero que nada, hay un factor que quiero separar, porque cuando tú haces un análisis político y proyectas, tienes que tener claro los escenarios y en el minuto que se dan.
Esa fue la única elección presidencial que tuvimos sin elección parlamentaria. ¿Ya? Es importante destacarlo porque todas las otras han coincidido, salvo esa, que hubo un descalce por los 6 años que hubo de Frei y Lago. Exacto. Por lo tanto, en esa elección, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros habíamos tenido ya 2 presidentes demócratas cristianos de la ex-DC, no la de hoy, y esos 2 presidentes, finalmente Saldívar perdió la primaria, ¿te acuerdas? En el mes de mayo de ese año con Ricardo Lago, que votó exactamente la misma cantidad de gente en esa época que la que votó en esta primaria. Ganó Ricardo Lago con más del 70% de los votos, la misma paliza que tuvo Janet en esta última primaria. Son muy parecidas, pero independiente de eso, que también hay mucha coincidencia, lo más recatado, lo que más influyó en esa elección era, entre comillas, un candidato socialista después de Allende, y eso llevó al empate y llevó a este nivel de concentración de 95%. Piensa tú que Ricardo Lago nos ganó por menos de un voto por mesa en Chile, ¿ya? En esta elección ese fenómeno era obviamente esperado. Con mayor razón se ganaba la candidata del Partido Comunista. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y está ocurriendo, y yo lo he señalado en mi informe. Aquí vamos a tener un nivel de concentración muy parecido a ese. Vamos a terminar en una primera vuelta con la sumatoria de los 2 candidatos en torno al 70-80%. Lo más probable y esperable es que Jara en esta campaña se vaya aproximando en torno al 35%, en el fondo 3 puntos menos que el plebiscito. Ese es el techo del candidato único, porque también, si uno sabe leer las cosas, cuando Bachelet dijo que no, ¿ya? Y piensa que yo sostuve que el óptimo era que dijera que sí, digamos, la gente no lo entendía, y yo encontraba fantástico que fuera porque creo que Evelyn Matei le ganaba y creo que ella hubiera logrado una lista y en la derecha hubiera habido una lista también. Entonces se hubiera ordenado todo. Ese era el efecto, a mí me gustaba esa competencia, porque creo que la ganaba la Evelyn, eso que estoy hablando en marzo de este año, que ya pareciera mucho tiempo atrás. Ese era lo que tú tenías. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Dijo que no, Bachelet, y eso te generó una primaria. Al momento que se inscribió esa primaria, que fue el 29 de abril de este año, se acabó esta segunda vuelta germano-alemana, que bien entretenida, y la gente en muchos de los chats que yo tengo votaba por quién votaría en la segunda vuelta de esta germano-alemana. Pero en ese mismo día se acabó esa opción. Porque con un candidato único, el oficialismo, es evidente que ese candidato pasa a segunda vuelta. Existe la posibilidad matemática, obviamente, de que pueda ocurrir, pero políticamente inviable. ¿Te fijas? Entonces, a partir de ese minuto tú ya sabes que vas a tener un solo candidato al oficialismo, y también no era una sorpresa, no debiera haber sido una sorpresa que hubiera ese resultado. Tal vez nunca me subí a los carros ganadores, pero el resultado era bastante esperado, no en la magnitud que se dio. Pero yo no apoya que hice y cometí un error de hacerla porque no me gusta apostar, pero puse que iba a votar 1.200.000 personas, me votó 1,5 millones. ¿Te fijas? Estos 2 millones, o sea, cuando tú haces una primaria y no estás eligiendo el futuro presidente, no hay energía para movilizar, por lo tanto no era esperable que votara mucha gente, ¿ya? Votó la necesaria y obviamente en esa movilización el Partido Comunista se los come a todos, porque de todo ese espectro político, el único partido real que existe, porque también aquí hay que ya separar en este multipartidismo qué partidos son. A mí me dicen cuando ayer murió la DC, si la DC murió hace mucho rato. Si, está bien, siempre va a haber gente con el timbre de la estampilla, ¿te fijas? Tú puedes durar 30 años, pero estoy hablando de partidos relevantes y partidos irrelevantes. Porque Pablo, pero tú decías, bueno, 15 días tiene la candidatura de Evelyn Matei. tuvo.
¿Mantuvo o hay una o le renováis los 15 días? Los 15 días eran en forma inmediata ese día. Ese día hubo un cambio y un hecho político de una envergadura enorme y con un efecto político enorme, que si tú no sabías leerlo, bueno, tú podrías seguir haciendo lo mismo o entendías que tenías que saber posicionar tu candidatura en una forma distinta. Porque era muy distinto si hubiera ganado Toá. Si hubiera ganado Toá, se hubiera potenciado la alternativa porque hubiera mantenido la candidatura de Chile Vamos, el que nosotros le ganamos a Toá. Porque ese atributo, cuando gana la Jara, desaparece. Entonces tú tenías que tener claro que en ese minuto, ganando la candidata al Partido Comunista, toda la derecha dice cualquiera de los dos le gana. Y ese fenómeno tú tenías que tenerlo claro en ese minuto, en que te iba a pasar que el día lunes todo el mundo hubiera dicho, no, Cáceres, a él, cualquiera le gana a la Jara. Porque así fluye. La derecha es un mundo muy básico políticamente. Entonces, eso ocurrió y era obviamente y esperado que ocurriera. Entonces, la candidatura de Chile Vamos perdió ese atributo que tuvo, incluso llegó a tenerlo en marzo, lo estábamos hablando, que le ganaba incluso a Bachelet. ¿Te fijas? Bueno, eso se fue perdiendo en el tiempo y se fue perdiendo cuando gana el Partido Comunista. Ahora, Pablo, quedan 4 meses para las elecciones. Y incluso si consideramos el porcentaje de intención de voto que tenía Kast en agosto del 21, ¿cierto? Que era solo un 8%. Y termina ganando la primera vuelta con 28, o sea, pasó de 8 a 28 en 4 meses. Y también si incluso analizamos el fenómeno de Kast en este proceso electoral, que en enero, febrero, marzo estaba tercero, estaba bajo Johannes Kaiser, y hoy día está primero con 30 puntos. Significa que las elecciones igual se pueden mover, o sea, entonces mi pregunta es, tú que fuiste candidato presidencial, ganaste una primaria, de hecho, ¿cuál debería ser la estrategia de Evelyn Matei para estos próximos 4 meses? O sea, ¿dónde habría que dirigir, cierto? Y si es que es posible. La campaña, claro. Mira, que dijiste varias cosas que no quiero... yo hago análisis toda la semana, entonces yo lo que estoy diciendo hoy día está escrito oportunamente, porque hoy día, claro, es fácil decir lo que está ocurriendo, pero yo lo advertí, porque era bastante predecible, porque nosotros, esta elección se dio un fenómeno muy distinto, Roberto, que en el fondo se están definiendo las hegemonías en ambos sectores y este factor es muy importante, por lo menos como conductor político, tenerlo claro. Ya ocurrió en la primaria. Entonces, y en el mundo de la izquierda se resolvió en una primaria, porque ellos son mucho más unitarios, tienen más concepto de unidad que la derecha. La derecha lo está definiendo en la mayor división, con 2 listas, incluso 3 candidatos presidenciales, aunque siempre yo he sostenido, cuando Kaiser estaba en el pic de su popularidad, que no iba a ser candidato presidencial, porque no da para que hayan 2 candidatos como eran los 2K que llamaban en su minuto. Por lo tanto, uno sobraba. Y lo mismo le ocurrió al Frente Amplio con el Partido Comunista. Uno sobraba y sobraba Winter, porque como se están eligiendo esta hegemonía. Entonces, cuando eso, si tú no lo incorporas en tu análisis político, cometes los errores que se han cometido. ¿Te fijas? Chile Vamos debió haber tenido primaria. Yo lo advertí muchas veces en distintos medios de comunicación. Tenía que hacer primaria. Aunque no estuviera Kast y Kaiser. Pero obviamente. Pero si está claro que no iban a entrar a una primaria, ¿para qué insistían? Pero Si ¿qué sabían sacaba que no- ahí una primaria que hubiera sido, por ejemplo, algún minuto que se planteó con Cruzcoque? No, Chaguán. ese tongo no. Yo no estoy hablando de ese tongo que se trató de armar la última semana. No, eso Se es un planteó antes espectáculo. con Carter. No, te estoy hablando, va a haber primaria. Lo que debieran haber hecho los partidos en enero, cuando proclaman a Evelyn Matei, de haber dicho, es nuestra candidata en primaria. Y el que quiere se inscribe. Y tiene primaria. O sea, yo no concibo no tener primarias. Así de simple. ¿Pero y qué cambiaba hoy día si al final el candidato que va ganando es el que igual no iba a primaria? No, porque es distinto que el otro vaya a primaria o no. Tú te fortalecías, tú tenías que posesionarte en un escenario en que se están definiendo estas hegemonías. Por lo tanto, tú tenías que usar esa plataforma, competir, mostrar tu proyecto, exhibirte. Desaparecimos y estuvimos 2 meses observando la primaria, solo la concertación. ¿Te fijas? Entonces, muy distinto
Cuando tú eres el jamón del sándwich, por decirlo de alguna forma, porque si tú quieres decir, mire, aquí hay una opción de más de gobierno, una derecha más de consenso, ponte los títulos que quieras, ¿ya? Pero ese proyecto tú lo tenías que exhibir, tenías que generar en la opinión pública una adhesión. No tuvo tribuna ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siguen funcionando las energías para definir la hegemonía. Entonces, esta hegemonía se resolvió primero. Tú tenías que tener claro que no se resolvían las dos simultáneamente, sino que primero la iba a resolver la izquierda. Y salió, da lo mismo, piensa tú, da lo mismo que saliera la Toa y la Jara, y tú ibas a seguir haciendo lo mismo. Bueno, obviamente que saliendo la Jara tú perdías un atributo muy importante, que eras la candidata que le ganaba a todos. ¿Te fijas? O que era la mejor para competirle a la Toa. ¿Te fijas? Una candidata centro-izquierda, del socialismo democrático, que no genera el susto, el temor. A mí no me asusta a nadie, pero a lo mismo. Hay gente que se asusta con estos escenarios. ¿Te fijas? Una candidata al Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Tengamos mucho cuidado, Roberto, cuando tú comparas el 21, porque te he escuchado varias veces mencionar. No es comparable el 21 con el 25. Y no es comparable porque hay voto obligatorio. Así de simple. La gran diferencia y por qué José Antonio ha estado posesionado en ese, por qué ha tenido este salto por el voto obligatorio. Porque convengamos aquí que la derecha no ha hecho absolutamente nada para estar de ganadora. Aquí lo que ha ocurrido es que tenemos un pésimo gobierno, punto. Y la gente quiere cambiarlo. Entonces, ¿cuál es la energía que hay hoy día instalada políticamente? Que se vayan. Alternativa. O sea, entonces, está claro que el péndulo está aquí. Y si la derecha hace todo razonablemente bien, la probabilidad de ser gobierno es extraordinariamente alta. ¿Te fijas? Pero no comparemos el 20. Yo lo comparo, sirve compararlo, pero hay un efecto efectivamente muy hay que agregar el voto obligatorio, porque el voto obligatorio, el 85% votó por la derecha y vota por la derecha. Por eso, no solamente por eso, yo soy partidario que el voto sea siempre obligatorio, siempre lo fui porque no hay que tener puros derechos, hay que tener algunos deberes con el país. Pero adicionalmente, siempre la más perjudicada es la derecha. Yo conozco el mundo popular chileno. Por lo tanto, te fuiste al voto voluntario y dejó votar la gente nuestra. La gente militante, la gente más organizada, el Partido Comunista mueve más que nosotros en el mundo popular. Al volver al voto obligatorio, el 85% votó en los plebiscitos por nosotros. Más del 85%, estoy diciendo 85%. O sea, votó rechazo, pero después votó rechazo. En contra también. ¿eh? Bueno, es que era para votar rechazo. Oye, Pablo, tú has hablado de que está... Espérate, entonces sí. Creo que es muy importante cuando uno compara el 21-25 tener claro este efecto que es demasiado importante y bastante influyente. Te lo digo de otra forma. Sí, estamos hablando si hubiera del 20% habido de voto Chile. obligatorio, Boris no es presidente. Oye, pero ¿Tú una crees que cosa, Boric no hubiera ganado no. con voto obligatorio? No. ¿Y quién hubiera ganado? ¿Cast? Obviamente. No sé. Oye, pero- pero Es si que el ¿cómo? escenario era ¿Cuál otro. es? Veníamos Pero del sí, estallido pero sí. social, derecho En social la primera, garantizado. pero sí, perdóname. En la primera vuelta del 21 y la segunda votó 1.300.000 personas más, Roberto. Sí. ¿Por qué? Porque el voto era obligatorio. Entonces se movieron todo ese segmento para derrotar a José Antonio. Pero hoy día tienes más de 4 millones que entraron a votar obligatoriamente. Claro, pero estábamos en otro Chile también, Pablo. O sea, Bueno, veníamos del bueno, estallido no, sí está social, bien. derechos sociales No, sí garantizados, está- no, nueva no. constitución. Entonces... No, sí está bien. Sí, ninguna elección, las elecciones hay que Claro. ganarlas, como digo yo. Te estoy diciendo que el resultado hubiera sido completamente distinto Puede y ser- puede ser podría haber diferente. perdido. Oye, Dejémoslo pero ahí, una cosa, que en el panel UDB cuando analiza a esta gente que vota, dice que este porcentaje, que el nuevo obligatorio que va a entrar es gente joven, hombres la mayoría, apolíticos, y que esa gente probablemente se va a un candidato tipo Parisi. No. Es Tú lo que- vinculas más que a la derecha. No, es que está bien. Tú lo que tienes que tener claro como conductor es hacia dónde van las energías políticas. Tú tienes instalada una energía política porque cuando hay conducción política, tú puedes conducir esa energía. Hoy día no hay conducción política en Chile. No existe. Entonces,
Tú me dices Chile Vamos, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que es Chile Vamos? No existe Chile Vamos. Son 3 partidos, pero tú me dices Chile Vamos es una coalición que sesiona semanalmente, toma decisiones, influye. No es así. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una energía instalada de cambiar al gobierno, que se vayan. Esto es lo que tú escuchas en la calle, yo ando en la calle. Tú le que se vayan, sí, ya, perfecto. Hay una energía, lo demuestran todas las encuestas, ya, en fin. Por lo tanto, lo más probable es que haya alternancia. Como digo yo, hay que ganar las elecciones, pero estoy hablando en términos genéricos. Por lo tanto, tú tienes esa energía instalada, la gente quiere el cambio, tú tienes que planificar tu estrategia teniendo claro que esta energía está instalada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se resolvió la hegemonía primero en la primaria, ganó la comunista, y aquí en este lado, que está de ganador, la gente quiere derrotar a Jara también en la primera vuelta. Esto es el fenómeno que comenzaba a partir de ese día, cuando ella ganó, en que era esperable que tú dijeras, mira, y ustedes lo han ido mostrando, todo esto yo lo digo porque no es que se haya demostrado o vaya a seguir, si todo esto lo he escrito y lo he dicho, y da lo mismo, hace mucho tiempo. Es por eso que yo planteaba los 15 días, porque tú tenías 15 días para entender que lo que iba a ocurrir, ganando Jara, que además sabíamos que iba a ganar 3 semanas antes, porque no por el margen, pero todos sabíamos un mes antes, no era que había que esperar ese domingo para saber quién iba a ganar, ¿te fijas? Entonces, tú sabías con anticipación que ibas a competir con una candidata comunista y lo que te iba a ocurrir es el fenómeno del año 99 con Ricardo Lagos. Piensa que con Ricardo Lagos ocurrió ese fenómeno en que tuvimos el empate. Ese fue el salto más importante que tuvimos electoralmente nosotros después de retornar a la democracia. Hubo un empate. Entonces, y piensa tú, la candidata en esa época, que era la Gladys Marín en esa elección, nosotros tuvimos siempre la Gladys Marín en 8 o 9 puntos, no bajó nunca. Aparecieron en la prensa los empates Lago Lavín y se fue a 3. Oye, pero Pablo, déjame volver un segundo. Esas son las corridas políticas que te ocurren cuando estas energías en los dos mundos dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Y se va a profundizar, es que y importante que tanto Eli Matei como Kast tengan claro que lo que va a ocurrir, nuestro electorado lo que quiere es derrotar a Jara también en la primera vuelta. Eso significa que se va a ir a apoyar al que vaya ganando. Va a apoyar, se va a concentrar. Eso es lo que te digo yo. Tú lo que tenías que tener claro, que se va a concentrar esta elección. Entonces, ¿qué debería hacer la candidatura de Evelyn Matei los próximos 4 meses? Yo creo que tienen... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que me incomoda, Roberto, porque no me gustan recetas públicas, porque no basta muchas veces que uno proponga para que haya gente que quiera hacer lo contrario. La política tiene... yo he hecho lo que yo estimé que tenía que hacer en los momentos oportunos y los hice todos. Pablo, ¿ya? entonces déjame meter la pregunta a propósito de esta lucha de la hegemonía, pensando en la primera vuelta en las derechas, ¿cierto? Tú dijiste la hegemonía de la izquierda se resuelve en una primaria. Está todavía viva entonces la hegemonía de las derechas en la primera vuelta. Y a propósito del fondo del Partido Republicano, ¿qué significa para ti el Partido Republicano? ¿Qué fenómeno representa? ¿De dónde viene? Algunos dicen que son la extrema derecha. Otros dicen que es la derecha radical. Otros hablan de que es la derecha conservadora. Otros dicen que es la derecha pinochetista. Otros dicen que es la UDI popular. Entonces, ¿qué es para ti el Partido Republicano? ¿Qué es lo que representa hoy día y hacia dónde está caminando? La UDI popular no existe, para que seamos claros y precisos. La UDI que yo estuve 30 años no existe. ¿eh? ¿Qué es la UDI hoy día? La UDI es un partido más, ¿ya? Igual que la DC, igual que el PPD. O sea, si en esta elección tú tienes, en este multipartidismo, yo participé 30 años en un sistema binominal, ¿ya? Que es bastante más complejo que el sistema del multipartidismo, porque en el sistema binominal hay 2 grandes conglomerados. Mira, los sistemas políticos influyen, también influye, es importante hablar de este tema. Cuando tú tienes, porque nada de esto hoy día, nadie planifica, no hay conducción política, por lo menos hay 2. El Partido Comunista y Republicano. Tú me dices, ¿quiénes son los 2? Bueno, y Renovación Nacional, que de alguna forma siempre existe, porque
En Chile hay que separar los partidos históricos y que van a existir siempre. Tú vas a tener siempre el Partido Comunista, vas a tener siempre el Partido Socialista y vas a tener siempre un partido de derecha tradicional. Todo el resto de los otros partidos, basta estudiar la historia de Chile, nacen en coyunturas y mueren. ¿Ya? La democracia cristiana nació en una coyuntura y murió la democracia y cumplió su rol histórico. ¿Y por qué? Porque es muy difícil a estos partidos políticos conservar la coherencia fundacional. Tú no transitas en las generaciones o te cuesta. Entonces tú tienes el PPD que cumplió su rol, la ADC que cumplió los radicales, está lleno de partidos políticos que van surgiendo en la historia de una nación, que responden a circunstancias, a liderazgo. Y si tú no entiendes esto, bueno, te pasa lo obvio, ¿te fijas? Pero como nadie estudia y nadie entiende esto, y todos están en sus carreras personales, porque en este multipartidismo hoy día, ¿por qué la derecha van dos listas? Porque la derecha la están haciendo los incumbentes. Si a la derecha le sobran los cupos en una lista, le sobra, a diferencia del oficialismo que tienen que reducirse para entrar. Aquí sobran los cupos. Nosotros van a aparecer las dos listas de la derecha y no vamos a conocer, da lo mismo, puede ser medio despectivo lo que estoy diciendo, pero así es. No vamos a conocer al 90% de los candidatos. ¿Por qué? Porque todos están armando sus listas, ponen a este para yo salir. Entonces necesitan más cupos, necesito taponearme con una mujer. Todo esto es lo que está funcionando hoy día, por eso necesitan dos listas. Nosotros antes teníamos dos cupos, imagínate, uno para cada uno y a competir. No, aquí empiezan a arreglarse los bigotes todos, incluido hoy día republicanos también. Están todos, no. En la quinta región republicano podría a lo mejor sacar 2 senadores. No. Uno, ¿quién va con Arturo? En la otra, están todos. Y esto yo se los digo en privado y ahora lo digo en público. ¿Te fijas? Entonces, este es el fenómeno que te... Entonces, si tú no sabes leer esto o no conoces esto, te equivocas públicamente. Porque esto es lo que está ocurriendo. ¿Te fijas? ¿Por qué la ADC finalmente... Yo lo escribí el viernes, el último artículo. Era obvio que iban a decir esto. O sorprende que la ADC hoy día... Entonces tú dices, bueno... imagínate el pobre Bernardo Leighton y todos los fundadores de la ADC, pero imagínate cómo se estarán revolcando, ¿te fijas? Pero es que ya no es la ADC. Entonces cuando hablan de la ADC, pues ya no es la ADC. Y entonces la UDI, si te entiendo bien, es un proyecto que se acabó como partido la UDI de popular, coyuntura. Claro, tú lo que tenías que hacerla era refundarla en otros términos. Yo se los dije muchas veces que iban a hablar qué hacemos con la UDI, porque ocurre que la gente siempre quiere volver al origen. ¿Te fijas? No puedes volver al origen. Entonces tú tienes que hacer una UDI 2.0. ¿Cuál era esa UDI 2.0? ¿Belolio, por ejemplo, era un poco esa UDI 2.0? No, te estoy diciendo desde el punto de vista doctrinario, de ubicación de proyectos políticos. ¿Y no es el Partido Republicano esa UDI 2.0? Espérate, voy a eso. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que la UDI debió en su minuto haberse, con liderazgo y conducción, debió haber pasado a ser el partido de los emprendedores. ¿Te fijas? Nosotros nos posicionamos. A mí yo nunca imaginé que me iba a dedicar a la política, así que imagínate, yo estudié ingeniería, quería ser ingeniero, me agarró un día Jaime Guzmán, me dijo, acompáñame a hacer un partido de derecha comprometido a los pobres para que derrotemos la lucha de clase en Chile. Y tenía 23 años y me compré el cuento y no fueron 30 pesos, fueron 30 años, como digo yo, ¿te fijas? Pero fue mi vida, da lo mismo. Ese partido ya cumplió su rol. ¿Te fijas? Hoy día la lucha de clases no existe como argumento político. O sea, hoy día que digan, no, si el problema de la pobreza es por los ricos, no se lo cree nadie en el propio Partido Comunista. Pero lo está instalando Jara. ¿Ah? Lo está instalando en esta elección. No, ahora lo instalan de otra forma. Que la élite pueblo, pero si ya lo mismo, si acaban de elegir en Huechuraba, es que la gente no... Acaban de elegir en Huechuraba a Max Luxic, el pueblo. Entonces, este cuento elite pueblo tampoco lo que mueve. No parece ser un eje relevante en esta elección. Irrelevante, pero la gente le gusta y cree y ahora da lo mismo. La gente puede decir y escribir lo que quiera. Lo importante es que hoy la energía no está elite pueblo ni rico y pobre, está en que se vaya o no se vaya el gobierno. Tú vas a votar por la continuidad o no de este gobierno. Ese es el eje matriz de esto. Y en ese eje tú tenías que saber posicionarte. ¿Te fijas? Entonces, republicano hoy día es una mezcla de varias cosas. ¿Te fijas? Porque hay otro problema perdón. Cuando, obviamente, que republicanos tiene esa épica que tuvimos nosotros.
y que a mí mucha gente me dice y me escribe porque yo soy como la viuda de tantos, ¿ah? Y te escriben y bueno, y ellos ven las mismas formas de trabajar que nosotros tuvimos. Nosotros transpiramos. ¿Ah? Guzmán siempre nos decía, la política es 90% transpiración y 10% inspiración. Y la UDI cambió el guarismo. ¿Estamos claros? Entonces, Pero se hoy en aspiran día un 10 y se inspiran un 90. ¿te sientes Republicano identificado es con republicano? lo mismo. No, yo no me siento representado por ninguno porque yo le hubiera ofrecido al país un gobierno nacional. ¿Ya? Ese era mi proyecto político. Creo que Chile necesita un gobierno nacional, un gobierno que tenga mayorías, un gobierno que recoja lo mejor de los 30 años. Yo hubiera anunciado un gabinete, así de simple, si yo hubiera sido candidato, que obviamente no lo voy a hacer y no lo fui. ¿Ah? Y siempre tuve claro que no iba a haber tomado ese desafío, lo tuve claro de pequeño porque no tengo la ambición de ser presidente de Chile, nunca la tuve, nunca la logré tampoco. Por lo tanto, asumí por otras razones ese desafío, ¿ya? Por razones históricas para mí. ¿Ah? Da lo mismo, es para otra entrevista, otro encuentro. Entonces, Republicano está posicionado hoy como el candidato más sólido en el mundo popular. Es el posicionamiento que tiene el Republicano, que era el mismo que tuvo la UDI, y está posicionado también en el mundo juvenil del sector nuestro. ¿Pero qué tipo de derecha es el Partido Republicano? Mira, lo que pasa, Roberto, que Chile tiene una particularidad en que Chile tiene solo extrema derecha. Es un fenómeno bastante curioso, un fenómeno periodístico que yo lo entiendo desde el punto de vista que los periodistas en general son más bien de tendencia izquierda en Chile. Entonces, gana José, la candidata al Partido ¿te sientes Comunista. interpretada con esa declaración, No sé José? lo mismo, estoy diciendo mayoritariamente. No conozco ningún centro alumno en la escuela de periodismo que lo haya ganado la gente derecha, así que no, está bien, con mucho cariño. Tengo respeto y tengo muchos periodistas de izquierda amigos. ¿Ah? Estoy diciendo un fenómeno real. El periodismo en Chile es un periodismo más de izquierda. Pero eso lo dices a propósito de que en el fondo el No lo digo, tilde de, claro, no de digo en el republicanos sentido, como extrema no, lo derecha. digo que es curioso que yo no leo, muéstrame un artículo que digan van a competir la candidata a la extrema izquierda y la candidata a la extrema derecha. No, en la candidata del oficialismo, el Partido Comunista, ya ni lo ponen, porque ni lo ponen. Entonces, Jara contra la extrema derecha. Es un fenómeno que se da en Chile, en que tenemos extrema derecha, pero no hay extrema izquierda. Y tenemos nada más ni nada menos que una candidata al Partido Comunista. O sea, pero a lo mismo, no sé qué es lo que es ser de extrema izquierda en A Chile. la Evelyn se le pone en ¿De general fin? ahora como la candidata de la centro-derecha. Claro, no, es que yo creo que lo es. Y creo que es el proyecto que había potenciado, porque piensa tú que el sueño mío... Del gobierno nacional. No, sueños anteriores. Yo cuando me volqué a este proyecto con Guzmán, mi objetivo, tú competías, nosotros teníamos que cubrir dos frentes. Teníamos que cubrir que no se nos abriera nadie por la derecha, porque también es importante para tener claro y planificar. Cuando tú estás en la izquierda, pasa una generación, la generación que nace es más de izquierda que la anterior. Sí. Entonces la izquierda siempre se abre hacia la izquierda, nunca se abre para acá. Y nosotros nunca nos abrimos para acá, nos abrimos hacia la derecha. Entonces, ¿de dónde nace el Partido Republicano? De nosotros hacia la derecha. ¿De dónde nacen los libertarios? De republicanos a la derecha. Y no hay dos espacios para esos dos partidos. Por eso que Johannes Kaiser no va a ser candidato. ¿Tú crees que no va a llegar a la primera? No, sino que no va a inscribir? llegar, que no tiene sentido que lo sea. Porque si él pierde, desaparece él y libertario. No sé quién va a ir Pero a le ha dicho entrevistar. hasta el cansancio que no se baja. ¿Ah? Ha dicho hasta el Pero cansancio si que es que no no se pueden baja. decir otra cosa. Pero Sí, quedan sí. 2 semanas, Pablo. Pero para que si se no inscriba. lo hizo en su minuto, ¿por qué va a ocurrir? Bueno, salvo que no sé lo que quiere hacer, pero perdóname, yo trato de planificar las cosas, planifiqué durante muchos años en política y hago análisis político. Cuando él estaba en el pic, en mis informes señalé que no iba a ser candidato, ¿ya? Y que iba a pasar lo que ocurrió, porque como están las hegemonías, tú no puedes competir
con los 2K en su minuto contra Matei, porque los mejores jefes de campaña que tenía la Eli Matei en ese minuto eran los 2K. Porque con esa división ella ganaba cualquier primaria o ganaba cualquier desafío. Entonces se iba a desinflar un K. Pero hay uno que partió hace 10 años antes. ¿Te fijas? Entonces ya copó ese espacio. Entonces esto es natural. Lo que está ocurriendo era predecible. Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que está ocurriendo era predecible hace muchos meses. Oye, Pablo, pero me queda una duda. Perdona, ¿y esto cuándo era predecible? Cuando el año pasado no hubo capacidad para hacer primarias para elegir los gobernadores. ¿Por qué? Porque ahí le cantaron la cartilla a todos, señores. Vamos a definir la hegemonía y nos vamos a enfrentar. Quedó claro. Y perdimos por ese numerito a la derecha, de las dos derechas como ya no hoy, perdimos 5 gobernaciones que la podríamos haber ganado en la primera vuelta. Oye, pero de todo lo que hemos hablado, me queda la idea de que no puede hacer mucho Evelyn. Que en el fondo ya, independiente del análisis que ya se hizo en la previa, que tú dices que lo vienes cantando hace un tiempo, como que ya es lo que es. José Antonio Kast debiera ser el que gane la primera vuelta. Mira, En la derecha. no voy a ser yo más autoridad que CADEM, que es como digo yo, el pan caliente, y el diario financiero Por también, supuesto. que estamos obligados a leerlo diariamente. Y ustedes son dos medios, obviamente, muy influyentes en formas distintas. Entonces, ¿qué es lo que tú tenías que haber tenido claro? Porque, mira, en política, y yo he conocido mucha gente con muy buenas ideas, pero si las ideas tú no las planteas y no las enfrentas en el momento oportuno, dejaron de ser buenas ideas. ¿Te fijas? Entonces, hay cosas que tú las tienes que hacer en el minuto, las tienes que tener planificadas porque van a ocurrir en ese minuto, tienen los tiempos para cambiar esta energía que se instalan. Entonces, ¿qué es lo que era esperable? Y va a ser más complejo, obviamente, enfrentar este nivel de concentración, que es lo obvio que iba a ocurrir. Por eso hay poco ¿Te margen fijas? ya que podría ser la candidata de Chile Vamos. Bueno, tienen que pegar un golpe de timón, te fijas, de una envergadura tal que casi tienes que refundar el proyecto. ¿Me entiendes? Como no lo hiciste oportunamente, ya ha pasado prácticamente un mes de esa primaria, un mes. Bueno, obviamente que es más complejo revertir lo que podrías haber planificado bien, ordenadito, te fijas. Y yo lo que hubiera hecho en ese minuto, lo dije públicamente, se van los voceros, se va todo el mundo y le ofrezco al país un proyecto nacional. Y agarro los 10 mejores conductores o líderes del mundo de la concertación, ¿te fijas? Y agarro 10 de la derecha y pongo un equipazo, ¿te fijáis? No enfrento este escenario, ¿te fijas? De la misma forma, mire, da lo mismo, si ganaba la toalla, sigo haciendo lo mismo. No, había que, si tú quieres competir en un escenario de concentración que era esperado, te fijas, porque se están resolviendo esta hegemonía, una ya se resolvió, pero ya sabemos cómo se resolvió, y obviamente que iba a tener impacto en la tuya, porque se resolvía primero, te fijas. Entonces tú tenías que haber ahí, y a lo mejor esto que estoy planteando aún lo puedo hacer, pero lo tienes que hacer muy bien, o sea, te pongo un ejemplo ya para tirar cosas novedosas para el diario financiero. Esto te lo puedo escribir en una Buscando columna. titulares. Te lo puedo escribir en una columna. La última oportunidad es la salida de Frey de la ADC. Que yo lo estoy diciendo aquí porque lo tengo escrito hace mucho tiempo. Como sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió ayer, el sábado, era esperado que ocurriera porque al final los incumbentes están decidiendo los partidos porque ya no hay partidos, no hay liderazgos ni partidos que nazcan institucionalmente, ¿te fijas? Sino que son los residuos de partidos históricos. Este es el fenómeno que estamos viviendo, es el término de muchos partidos históricos dado esta coyuntura que se dio, ¿te fijas? Entonces, dada esta hegemonía que se están resolviendo, dada el triunfo de la candidatura al Partido Comunista, que es un fenómeno para mí más importante, porque obviamente el rechazo que tú dices, que dijiste, Roberto, el rechazo era obvio. O sea, para mí en ningún minuto con esa constitución pensé que obviamente que el rechazo iba a ser de esa magnitud. Pero la oportunidad es la renuncia de Frey a la DC Entonces, y que apoye la candidatura claro, de Matei. yo iría a hablar con él, te fijas, y diría, a ver,
no sé, voy a hablar en voz alta, basta que yo lo diga para que Que renuncie y se meta por eso a que a lo apoyar mejor a Evelyn. no dice, no, te estoy diciendo, lo nombraría, ¿quieres ser canciller? No tengo idea, me da lo mismo. ¿Te Lo que- fijas? Tú el- dices, perfecto. El ministerio que quiera. Por de pronto, te fijas, no sé si querrá o no, da lo mismo. Te estoy diciendo mira, en política hay que hacer las cosas aunque sean imposibles, como digo yo. Y de ahí yo siempre hay que optar al óptimo. Yo siempre postulo al óptimo y si no me resultó, veo a dónde lo logro. ¿Te Oye, fijas? Pablo, una última pregunta. Entonces, tú ahí dices, bueno, es un hecho político, creo que el único hecho político que tú puedes agarrar energía. Entonces yo nombro el ministro de Interior de la derecha, el ministro de Seguridad puede ser Felipe Arboe, no tengo idea, y nombro 10 tipos de la derecha en un gabinete. Anuncio mi gabinete, ¿te fijas? Como lo que plantea Lavín. Y enfrento esto en una perspectiva, no de vocero, señores. Aquí voy a hablar el ministro de Hacienda mío. Aquí voy a hablar el ministro de Seguridad. Y me adelanto a algo inédito que tú entregues. Y enfrento esto como un gobierno nacional, como un equipo. Te fijas, no sé ya si hay tiempo ni energía para hacerlo. Es lo que yo dije que yo hubiera hecho, porque preguntaron qué es lo que haría estos 15 días. Eso es lo que yo hubiera hecho hace 15 días. Entonces, ¿por qué? Porque era esperado este fenómeno de concertación. Aquí lo que va a querer la gente es que se derrote a la Jara, no en la segunda vuelta, también en la primera. Y ese fenómeno político está ocurriendo ya. Y está ocurriendo y ustedes lo van a conocer todos los domingos. Oye, una última pregunta que me queda es respecto a la parlamentaria. Dos cosas. Uno, ¿cómo le pega a los candidatos que van a la elección parlamentaria? Chile vamos a tener una candidata debilitada, porque quieran o no, esa foto importa, po. Y dos, la posibilidad ya está probablemente descartadísimo que sean dos listas. ¿Funciona? ¿Es suficiente este pacto por omisión? Descartado en el oficialismo. En la las oposición, derechas, en las derechas. claro. Que vayan juntos. Ah, Está ya, descartado. descartado Probablemente van en que dos. vayan en una. Claro, Ya sí. que, ya. Sí, lo dije al revés. Sí, sí. Pero la idea de esta, ¿es suficiente este pacto por omisión? Lo que pasa ¿Resuelve? es que ese para mí es un problema, porque como estuve en el mundo de la derecha y la conozco, no siendo yo alguien de la derecha tradicional porque nunca lo fui, derivé a la política por una circunstancia muy personal, la conocí cuando disolvimos la UDI, que fue un gran error que cometió Jaime Guzmán, y nos fuimos a fusionar Renovación y duramos nada, porque no íbamos a durar nada, porque no estaba preparada la derecha tradicional chilena a recibir lo que nosotros habíamos hecho en el mundo poblacional. Pero bueno, Guzmán quiso ir a esa unidad, fuimos a la unidad contra mi voluntad y la verdad es que no resultó. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros veníamos haciendo trabajo en las poblaciones que no había, nadie lo había hecho en la historia. Bueno, da lo mismo en el mundo de la derecha, ya, otros fenómenos y otra conversación. Entonces, se me fue la onda. Lo de las listas juntas. Y Entonces, el pacto por creo que, omisión. claro, entonces, dada esta hegemonía que se instaló desde el año pasado y tú tenías que tener claro que los tipos te dijeron, no, señores, hay segundas vueltas en las gobernaciones, aquí, señores, nuestro objetivo es enfrentarlos. Así de claro fue y así de nítido, no solamente en privado fueron clarísimos y también en público. Entonces, estas dos listas es lo que puede poner en riesgo la presidencial para la derecha. Ahora, esas dos listas, quiero separar en las dos listas un fenómeno importante. Hay 4 y en lo que yo me he insistido, me alegra que ya se han insistido porque he trabajado privadamente mucho para que por lo menos eso ocurra, ayudando a todos un poco, a que haya por lo menos un pacto en las 4 binominales. Si la derecha hace un pacto en esas 4 binominales, como espero que lo logren, yo te diría, la derecha igual puede ganar el Parlamento, incluso los dos. ¿Ya? Pero el problema es cómo se administra el conflicto de dos listas en la presidencial. Ese es el problema. ¿Te fijas? Y eso, para mí, es el único fenómeno que puede poner en riesgo la presidencial. Si tú no sabes administrar ese conflicto, porque a la derecha nos gusta ir a la yugular. No hay cultura aquí de competir y que la competencia se traduzca en una sumatoria, digamos.
mira lo que ocurrió en Que la es que los dos primaria. candidatos presidenciales apoyen a ese candidato que... No, claro, si finalmente, no solamente eso, lo que te estoy diciendo es que finalmente tenemos a partir del 18 de agosto, que esto es muy importante, después del 18 de agosto tenemos 4 meses de campaña. 3/4 de este tiempo, 3 meses de 4, es compitiendo solo la derecha. Entonces, si aquí la disputa de estos 3 meses va a ser entre las derechas, ¿ya? Y vamos a perder el norte de que lo que quiere la gente es la alternancia y ganarle a Jara, que va a estar tranquilita durante 3 meses, porque hay algo que también tienen que meter en la juguera, porque yo aquí he tratado de meter varias variables, porque no es que sea una. El Partido Comunista ya logró su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Partido Comunista? Dado lo que le ocurrió que ganó. Sacar la mayor representación parlamentaria, que la van a sacar gracias a que obtuvieron a Jara como candidata. Y el objetivo de ello, al igual como fue para nosotros Lago Lavín, las elecciones hay que compararlas, son muy parecidas, lo que se nos ocurrió con Lago Lavín, es dejar, bueno, nosotros no nos resultó después porque apareció Piñera, pero a lo mismo. Nuestro objetivo era siempre, piensa tú que nosotros partimos en la caminata del cambio, y Lagos marcaba 61 y nosotros 19. No había por dónde. Entonces dijimos ya, invirtamos para la siguiente. Tú inviertes para la siguiente. Entonces el Partido Comunista va a invertir en Jara para derrotar a Boric en 4 años más. ¿Te fijas? Ese es su objetivo. El objetivo de ganar lo tienen, saben que es difícil porque es la continuadora. Tú podrás disfrazar a la Yané, Jara, de muchas cosas, ¿ya? Pero al final, lo que no van a poder camuflar, lo que no van a poder ocultar, que es la continuidad a Boric. Y la gente no quiere continuidad a Boric. Entonces, el Partido Comunista, que es el único partido, a mí siempre me dicen los comunistas, porque tengo varios amigos, me dicen, lo más parecido a nosotros fueron ustedes. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces, yo les concedo que la UI Popular puede haber sido un poco parecida a... No parecía, pero en la estrategia, en la estrategia, éramos muy de estrategia. Entonces... y muy disciplinado, en fin, sí, teníamos muchas cosas en común, siendo los mayores adversarios. Ese es el proyecto. Entonces tú al final, ¿qué es lo que ocurrió? Tú vas a tener el eje de la izquierda chilena, va a estar por 20 años, porque esta hegemonía, como digo yo, no son por 4 años. Tú cuando resuelves una hegemonía y se están resolviendo las dos, esta energía va a quedar por 20 años en Chile. Yo hago análisis a gente seria y tengo que decirle lo que va a pasar en 20 años más, no lo que va a pasar. Claro, ¿qué crees tú que va a ganar? Ya un cuentecito entretenido, pero cuando tú haces análisis a gente que tiene que tomar decisiones en el mediano y largo plazo, este es el escenario que va a tener Chile. Entonces el escenario de Chile es un eje del PC con el Frente Amplio, que lo vas a tener por 20 años. O sea, tú tienes a Boris, tienes a Jara, tienes a Bodanovich, a Tomás, estoy hablando de Maipú, tienes a Vallejo. No conozco ningún líder de la socialdemocracia que subsista. Para mí habían 2, que era Toá y Orrego. El mundo PPD-PS, Toá era obviamente en esta generación intermedia la que podía rescatar eso, y Orrego eran para mí las 2 figuras. Desaparecen las 2 del escenario político y tú tienes por 20 años este eje Frente Amplio, Partido Comunista liderando la izquierda chilena. Y aquí te va a ocurrir lo mismo. Aquí lo que te va a ocurrir es que vas a tener al Partido Republicano liderando la derecha por un buen tiempo, que de alguna forma es un relevo distinto, diferente, no quiero hacer la comparación, pero frente a la desaparición de la UDI popular. ¿Te fijas? Empalmando un poco lo que tú me dijiste. Si Constantino Kast gana la elección presidencial, ¿la UDI se va a sumar a una coalición de gobierno, crees tú, con el Partido Republicano? ¿O más bien el Partido Republicano va a tomar cuadros individuales porque es evidente que el Partido Republicano hoy día no tiene la estructura para gobernar? Roberto, no conozco a nadie de Chile Vamos que triunfando con Constantino Kast no esté dispuesto a ir al gobierno. Eso no existe en el mundo nuestro. Habrán personas, harán noticias que yo no tengo idea, no me voy fuera de Chile, perfecto, pero son anécdotas. Lo relevante, lo sustantivo, cualquiera de los 2 que gane, se necesitan y se van a ahorcar. Y ojalá
esto lo manejen bien estos 3 meses de competencia, porque lo que no puede ir incubando esta competencia es odio entre las dos derechas. Si tú no sabes administrar bien esa competencia, te puede ocurrir. Pero obviamente que Republicano no va a tener mayoría en el Parlamento sin Chile Vamos. Pues incluso que, dado las dos listas en estas 4 binominales, pierdan la mayoría incluso en el Senado. Por lo tanto, espero que Republicano, a partir de la situación en que está, pase a un estado distinto político y diga, bueno, nosotros hoy tenemos la mayor probabilidad de ser gobierno y pasen a tener un cambio de actitud distinto. Lo entendí así cuando vi la semana pasada, porque yo vengo hace mucho tiempo publicando columnas y cartas para que por lo menos en estas 4 haya un acuerdo, porque yo sé de esto y me agradó leer la noticia porque creo que hay un cambio de switch ahora en decir, bueno, podemos ganar nosotros, necesitamos tener mayoría en el Senado, así que hagamos un esfuerzo para llegar a acuerdo en estas 4 binominales, porque aunque compitan en el resto, como ya lo dije, creo que en el resto vas a tener un buen resultado también, ¿ya? Estas son las 4 que son estructurantes. ¿Por qué? Porque Chile Vamos tiene 4 senadores ahí. Entonces, si se pierden esas 4... Y yo te pongo el tiro un ejemplo. En Atacama, con el acuerdo del sábado en que Proboste entró a la lista, bueno, la derecha ya 2 listas en Atacama y te firmo aquí y te apuesto lo que quieras, que se pierden los 2 senadores, porque gana la Chicardini y la Proboste. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, ya en una lista que era esperable, porque ese es otro fenómeno obvio. Cuando se inscribe la primaria, ocurrieron 2 cosas. Primero, se acabó esta segunda vuelta germano-alemana, que ya lo expliqué. Con el triunfo de un candidato, era obvio que iba a haber una lista. Si Bachelet, ¿por qué le gustaba a Bachelet? Estaban todos dispuestos a apoyarla. No solamente porque era la mejor candidata que tenían, sino que además ella, obviamente, quiere decir una lista. ¿Por qué? Porque el que no esté en la lista, la Bachelet, si hubiera sido candidata, desaparece. Lo mismo le ocurrió a la ADC. Si la ADC prefiere desaparecer adentro, porque van a desaparecer. Cuando yo digo desaparecer, van a haber 3, 4 diputados. Y para mí eso es desaparecer, porque tú puedes partir con 3, pero vas para arriba. Pero tú cuando vienes de 40 y tantos a 3, bueno, vas para abajo. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, era también un efecto claro que tú tenías que esperar, era que iba a haber una sola lista. Entonces, y eso es lo que está haciendo el Partido Comunista, porque tiene claro que lo que tiene que hacer es potenciar la cantidad de parlamentarios, porque saben que esta vuelta la tienen muy difícil y están invirtiendo con la jara para 4 años más. ¿Te fijas? Llegamos al fin de este programa. Vamos. Muchas gracias, Pablo, por todo tu análisis. al revés. No está fácil el futuro. No, está es muy predecible. Yo encuentro el futuro. Yo creo que, perdónenme, yo creo que todo lo que ha estado ocurriendo era bastante predecible. Lo que pasa es que hoy día, dado las redes sociales, los medios, los chats, la gente escucha lo que quiere y deja de ver la realidad. Cuando tú analizas, estudias, planificas y haces las cosas en serio, en general era todo muy predecible en el sentido de que si ocurrían tales cosas, ¿ya? Iban a ocurrir tales cosas. Tú tienes que tener claro, ya lo he dicho, si la Bachelet era candidata, iba a tener consecuencias, no fue la candidata, ellos haber ido en varias candidaturas, ahí hubieran pasado los 2. ¿Te fijas? ¿Cuál era el escenario en que tú digas, mira, no hicieron primaria, entonces iba la Bachelet, iba Jara, iba Winter, bueno, ahí obviamente pasaban los 2 de derecha. Ese era el escenario germano-alemana, ¿cómo se llama? Ese desapareció el día que se inscribieron. Entonces tú, como conductor o como presidente de un partido en serio, tú dices, bueno, perfecto, esto cambió. Va a haber una lista, va a haber un candidato, va a haber una segunda vuelta, va a pasar un candidato oficial. Obviamente que va a pasar. Pero sí, mira, yo siempre lo he dicho, la derecha, la izquierda en Chile, gobierne pésimo, va a sacar 30 puntos. Porque ellos son mucho más militantes. Piensa tú que Piñera, o tú te recordarás mejor las encuestas de ustedes, en el peor minuto llegó a marcar como 7. ¿O cuánto? 9. Bueno, 9. ¿Por qué? Porque la gente de derecha, en estas encuestas de evaluación,
si no le gusta Piñera, no sé qué, lo raja con un 3, ¿te fijas? ¿Tú crees que hay alguien? Yo me acuerdo en la época, decía, no, cuando te evaluaban, yo decía, pero si basta que le pregunten por Longueira para que el comunista ponga un 1. Entonces, pero es evidente que vamos a salir todos mal evaluados. Entonces la gente de derecha quiere salir bien evaluada. Y que para ser bien evaluada tienes que dejar de ser de derecha. Entonces, al final, pero ellos no. ¿Te fijas? Y esto es una realidad. O sea, ellos tienen el gobierno que hemos tenido y marcan 30. Pues. Y la guagua y todo lo que viene se va a ir con 40. ¿Me entiendes? Tú me dices, ¿con cuánto se va a ir Boris? Con 40. Dejemos anotado aquí la academia que se vaya. Se va a ir con 40. ¿Te fijas? Entonces, algunos dicen, no, pero no, de nuevo presidente, de ninguna manera, porque estos son los mundos de la derecha. No, si va a intentar ser 3 veces. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es lo que? Muy joven. Yo no conozco, claro que sí. Dime tú, yo siempre le digo a todos, le digo, yo no conocí ningún presidente, y los conocí a todos, que no quisiera volver. Todos quieren volver. Pablo Fíjate Longueira, yo cuando tenemos que irnos. no me voy a viajar, esto va a la columna. Bueno, me voy a llevar la columna, ¿no? Eso lo vamos a Anda, negociar con cuando la se columna, apague sí. esta cámara. Oye, que estamos todos obligados a leerlo todos los días y la academia, como yo no Ya, sé si un la millón gente de va a gracias. va a misa los domingos a ver la academia. Oye, ¿tiene algún recomendado para esta semana? ¿De qué tipo? Puede ser libro, serie, restaurante, panorama, inspiración, podcast. Y puedo hacer es que yo tengo un restaurante nomás. Yo voy, soy como uno de más, tengo una mesita ya. Yo voy al Miraola, ¿no? Y me encanta el Miraola, voy ahí. ¿Y a comer También qué? no, al otro, no, María, no, los locos, el Miraola son Son exquisitos. insuperables. Muy buen local. Porque como hoy un poco estos dos y me atiendan mejor y me hagan algún descuento los dueños, el otro que es topísimo, el Toro. Toda la moda. Sí. Sí. No, ahí. Está difícil la Oye, receta. esos dos. No, yo estuve afuera esta Oye, el semana, libro, pero... en realidad no he empezado porque he estado leyendo demasiado. Voy a leer lo compré, o sea, me llegó, perdona, el de la Rocío Monte, precisamente. De la Evelyn. De la Evelyn Matei. Ese también hay que leerlo, en fin. Está Bueno, hay muchos libros que hay que leer. Vamos. Listo. Ya, muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Y las encuestas de la academia. Que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el diario financiero.